Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez. Las 8:30 es el tiempo del centro del país. Recordará que el gobierno mexicano, el Estado mexicano, demandó a varias armerías en Estados Unidos por todo lo que significa la venta indiscriminada de armas y la manera en la cual pues esas armas indirectamente o directamente llegan a territorio mexicano a manos del crimen organizado. ¿En qué etapa va esto? ¿Cómo se está desarrollando esto? Ya lo decía Sara Pablo, el martes será fundamental lo que vamos a estar atentos a la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en Estados Unidos. ¿Se hablará del tema de las armas? De migración es un hecho. Alejandro Celorio es el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con quien tuve la oportunidad de platicar el viernes pasado, y nos comenta parte de la estrategia jurídica que el gobierno mexicano tiene para, pues, que acudan a las cortes quienes venden estas armas de manera indiscriminada. Estamos esperando que el juez de la causa, un juez federal en Boston, Massachusetts, resuelva sobre una etapa preliminar que es una solicitud de las empresas demandadas de que la demanda se deseche, se detenga. Las empresas, cuando se defendieron ante los argumentos presentados por el gobierno de México, le piden al juez que detenga el litigio porque, dicen ellas, son inmunes, porque México no puede probar el daño y demás. Estamos esperando, y esto podría caer en los próximos días o semanas, esta decisión respecto a si el juez detiene y desecha el litigio o permite ya continuar a la discusión central, ya la producción de evidencia, lo que sería el litigio en forma. Esta acción del Estado mexicano ha sido reconocida incluso en otras partes del mundo, incluso en propios organismos del gobierno norteamericano, ni qué decir de lo que sucede en nuestro país. ¿Qué significa esto, Alejandro? ¿Qué significa esto para el Estado, para la seguridad, y qué es lo que se busca? Bueno, el reconocimiento que este esfuerzo ha recibido, pues nos anima mucho porque legitima nuestro argumento que en base, en cuestión muy básica, es no responder a la violencia con violencia. El país sufre una situación de violencia armada, que no necesito hablar más de lo que nosotros vivimos día a día, pero si respondemos a los balazos con más balazos, pues no vamos a llegar a una parte, y los únicos que ganan son las empresas que venden armas, ¿no? Entonces, este litigio, de alguna manera, complementa esfuerzos más amplios para tratar de detener el tráfico ilícito de armas. Comparto con la audiencia el estimado conservador es que 500,000 de armas, muchas de ellas de estilo militar, o sea, que están diseñadas para la guerra, entran de manera ilícita a nuestro país, y actualmente el estimado es alrededor de 3, 4 millones de armas que están en circulación en nuestro país y no tendrían que estar. Entonces, combatir el origen de estas armas por medio de la demanda civil que presentamos, pues tendría un efecto, cuando obtengamos un resultado favorable, de que habrá menos armas en nuestro país. Y si hay menos armas en nuestro país, las acciones del Estado pues tendrán mucho mayor efectividad y podremos perseguirlo a los criminales de una mejor manera. Desde el gobierno norteamericano o desde algunos espacios de Estados Unidos se habla que esta decisión del gobierno mexicano va pues contraria a la soberanía y al respeto de lo que se vive en aquella nación. ¿Qué decirle ante ello? Sí, esta es una cuestión que hemos escuchado con mucha frecuencia, de que la demanda está atentando contra un derecho que está consagrado en la Constitución estadounidense, la denominada Segunda Enmienda, pero no es así. Esta demanda se preparó por 2 años y es muy cuidadosa de que en su argumentación lo que hace es señalar el daño causado por las empresas a las que estamos demandando. No estamos demandando al gobierno de los Estados Unidos, no estamos cuestionando este derecho constitucional que existe para comerciar armas. Lo que estamos diciendo es que las empresas son negligentes, es decir, no toman el cuidado razonable para que sus armas no lleguen a manos de criminales. En realidad es una demanda muy básica, y sentimos que el juez va a poder quitar todos estos cuestionamientos políticos de si es o no contra la Segunda Enmienda, y va a decidir que en realidad estas empresas son responsables de la falta de cuidado y de la forma como comercian sus productos. Estamos platicando con Alejandro Celorio, es el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Alejandro,
¿cuáles son? Hay 17 acciones que se establecen contra el contrabando de armas de manera ilegal a nuestro país. En estas 17, ¿dónde participa o de qué manera participa la Secretaría de Relaciones Exteriores jurídicamente hablando? Bueno, nosotros tenemos un área que coordina la relación de seguridad con los Estados Unidos en el marco del entendimiento bicentenario. Hay muchas acciones de coordinación, no solo a nivel fronterizo, como patrullajes espejo, pero también compartir información. Hay muchas cosas que se están haciendo y precisamente tengo la oportunidad ahora de decir que una ley que recientemente se aprobó en el Congreso estadounidense le da ahora más herramientas a las autoridades estadounidenses para perseguir el tráfico ilícito. Dos cosas más que hacemos. A nivel de foros multilaterales hemos llevado el tema a las máximas instancias para decir que el tráfico ilícito se debe de combatir tanto en el flujo, fronteras, en el destino, lo que estamos haciendo nosotros contra los criminales, pero también en el origen, la parte de la responsabilidad de las empresas que venden y distribuyen en el plano multilateral, Naciones Unidas y otros foros. Y bueno, este litigio del que estamos hablando es una de las acciones más novedosas de la política exterior mexicana, porque a partir del conocimiento tan profundo que tenemos de los Estados Unidos y de su cultura de demandas por daños, estamos aprovechando ese canal y es una acción legítima con base en el mismo sistema estadounidense. Alejandro, también cómo transitar y cómo argumentar que pues esas armas que se venden en Estados Unidos pues entran de alguna manera y la porosidad, la cantidad de kilómetros que tenemos en una frontera con las características que tiene la frontera de México y Estados Unidos, pues también genera una responsabilidad de este lado. ¿Ahí cómo manejarlo? ¿Y cuáles serían los argumentos para sostener una demanda con estas características? Claro que sí. Nuestra frontera y la disposición de fuerzas de seguridad está pensada en el entendido de que el mercado legal de armas en Estados Unidos, con su regulación actual, pues se tendría que quedar en los Estados Unidos. Uh-huh. Es sorprendente. Los Estados Unidos hasta hace un par de semanas no codificaban el delito de tráfico ilícito de armas. No existía ese delito. Wow. Las restricciones en los Estados Unidos actualmente están dispuestas para que únicamente las personas que quieran comprar armas para su uso, para actividades recreativas, pues las puedan comprar. ¿Cuál es el problema? Y ahí es donde viene uno de los argumentos de la demanda. Que las empresas a las que estamos demandando y en general la industria de las armas, sabiendo que sus armas las utilizan para matar a niños en escuelas, para disparar en eventos masivos, para ser traficadas hacia México, no hacen algo para evitarlo. Entonces, hoy día, una persona, un prestanombres, puede comprar 10 armas y sin mayor problema. Puede comprar al día siguiente 10 armas más y así, y no hay ninguna restricción. La industria de las armas actualmente le vende a cualquier persona con la menor restricción posible. Lo único que piden es que acredite que tiene más de 18 años. Y hay muchas cosas que, como cualquier otra industria, podrían hacer para evitar que sus productos no se utilicen para cometer un delito, para cometer un daño. ¿Podría ser una cuestión de frontera? Quizás, pero la apuesta de los esfuerzos del gobierno de México con esta demanda es ir al origen de 500,000 de armas anualmente. Aunque pusiéramos todos nuestros esfuerzos para proteger la frontera, seguiríamos recibiendo 500,000 de armas. Es por eso que en lugar de disponer de los recursos de los contribuyentes para proteger el tráfico, para evitar el tráfico en la frontera, lo hacemos, pero también vamos hacia el origen. Mira, interesante argumento y también, pues sí, sólido, ciertamente, en ese sentido. Por último, Alejandro, viene una reunión muy importante la próxima semana entre el presidente López Obrador y el presidente Joe Biden. Ustedes estarán también, pues, encabezando estos esfuerzos, como la responsabilidad que tienen de la política exterior. ¿Se planteará en algún momento, quizá no entre los mandatarios, pero en las mesas de trabajo, plantearán y preguntarán cómo va ese tema de la demanda? Quizás no la demanda en sí, porque el Ejecutivo estadounidense es muy cuidadoso de no intervenir en lo que hacen sus cortes. El judicial, esa ha sido la práctica. La mayoría de los países funcionan igual. Entonces, no creemos que el tema de la demanda se trate. Pero un tema en el que seguramente sí se hablará es cuando se hable de migración. Okay. Las armas generan violencia. La violencia genera desplazamiento interno y después flujos irregulares.
el tráfico ilícito de armas, el mercado tan negligente, el comercio negligente en los Estados Unidos genera migración, es una causa más de raíz de la migración. Entonces, mucha gente está escapando de sus países, principalmente en Centroamérica, en Haití, por ejemplo, de situaciones de violencia. Y todos esos países tienen sistemas jurídicos en el que el comercio de armas es mucho más restringido. Y sufren en el orden del 70-90% de un tráfico ilícito proveniente de los Estados Unidos. Entonces, para evitar la migración, también tendríamos que controlar el comercio negligente de armas. Bueno, es parte de la charla de Alejandro Celorio, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Interesante, ¿eh? Esto que está ocurriendo alrededor de la demanda que tiene el Estado mexicano contra estas armerías. Vamos a ir a la pausa comercial, vamos a regresar con información de las megas, qué es lo que está ocurriendo en la región del centro del país, las 7 entidades que conforman este punto importantísimo de la información que tiene nuestra República Mexicana. Así que la pausa será muy breve y también vamos a regresar con Gerson, tenemos todavía la parte política con Fernando y así nos vamos a ir, por supuesto, hasta llegar a Dani Rentería y lo que está sucediendo en torno a la tecnología con Armando Reigadas y Priscila Gil con los espectáculos. La pausa es muy breve. Le invito a que se ponga en contacto con nosotros en @Janupi, a través del Twitter, @SoySinDávalos. Ahí estamos enteramente a su disposición. Póngase en contacto con nosotros. La pausa breve. Yo regreso.